6. La fisiología del hábito. Una obra del Dr. Carpenter fue quizás la primera en darme la pista que estaba buscando. En su Fisiología mental, una obra muy interesante por cierto, él investiga la analogía entre la actividad física y mental y muestra que ambas se relacionan en cuanto a que el efecto de una es la causa de la otra. Los tejidos en crecimiento se forman en función de los modos de acción. Una descripción aproximada de la doctrina que propugna la escuela que representa el Dr. Carpenter consiste en que los tejidos, tales como el tejido muscular, por ejemplo, sufren de un constante desgaste y de igual constante reparación. Incluso esos modos de acción muscular que consideramos naturales como caminar y estar erguido, son en realidad el resultado de una laboriosa educación, al igual que muchos modos de acción que adquirimos conscientemente, como escribir o bailar, que se vuelven perfectamente fáciles y naturales. ¿Por qué? Porque la ley de los tejidos en constante crecimiento es que se formen de acuerdo con los modos de acción que se les exija realizar. Es el caso del cerebro que envía repetidamente a los músculos sometidos al control nervioso el mensaje de que realicen una determinada acción. Tal acción se vuelve automática en el centro inferior y la más leve sugerencia del exterior la producirá sin ninguna intervención del cerebro. Por lo tanto, las articulaciones y los músculos de la mano del niño se adaptan muy pronto al modo de acción requerido para sostener y guiar el bolígrafo. Observe que no se trata de que el niño aprenda mentalmente cómo usar su pluma a pesar de sus músculos, sino que los músculos nuevos en crecimiento asumen su forma de acuerdo con la acción que se requiere de ellos. He aquí la explicación de todas las hazañas del saltimbanqui, artista que realiza acrobacias y saltos en público que parecen simplemente imposibles para los espectadores no entrenados. Les son imposibles porque sus articulaciones y músculos no tienen las mismas facultades que se han producido en el saltimbanqui gracias al proceso del entrenamiento temprano. Por lo tanto, los niños debieran aprender a bailar, nadar, etc. a una edad temprana. Actividades que no son meramente corporales, vale la pena decir. Aquí tenemos la razón por la cual los niños deberían aprender a bailar, montar a caballo, nadar, hacer gimnasia, toda forma de actividad que requiera entrenamiento de los músculos a una edad temprana. Esta radica en el hecho de que los músculos y las articulaciones no tienen que conformarse simplemente a sus nuevos usos, sino también desarrollarse según un patrón modificado. Y este crecimiento y adaptación ocurren con mayor facilidad a una tierna edad. Por supuesto, quien posee músculos que han mantenido el hábito de adaptarse, adquirirá nuevos juegos, nuevos ejercicios musculares, sin gran esfuerzo. Pero si le enseñas a escribir a un granjero que maneja el arado, verás la enorme dificultad física que se ve en los músculos no acostumbrados a desarrollar algún tipo de esfuerzo diferente. Aquí vemos cuán importante es vigilar los hábitos de enunciación, el porte de la cabeza, etc., que el niño está formando a cada hora. El dedo en la nariz, la mala postura de la espalda, la frase ininteligible no son una simple costumbre que se pueda dejar para cuando sea mayor y sepa mejor, porque que todo el tiempo ello se está convirtiendo en parte de él al quedar registrado en la sustancia misma de su médula espinal. La parte de su sistema nervioso donde reside la conciencia, el cerebro, hace tiempo que dio una orden permanente, y tales son las complicaciones de la administración que recordar la orden significaría la reestructuración absoluta de las partes involucradas. Y para corregir los malos hábitos de hablar, por ejemplo, no será suficiente que el niño tenga la intención de hablar con claridad y tratar de hablar con claridad. No podrá hacerlo habitualmente hasta que se haya producido un nuevo crecimiento en los órganos de la voz mientras hace esfuerzos para formar el nuevo hábito.
Los hábitos morales y mentales dejan su huella en los tejidos físicos. Pero prácticamente, todos saben que el cuerpo y cada una de sus partes se adaptan muy fácilmente a los usos que se le dan. Sabemos que si un niño se acostumbra a pararse sobre un pie, empujando así un hombro hacia arriba, el hábito probablemente terminará en la curvatura de la columna vertebral. Que permitir hombros caídos y en consecuencia un pectoral contraído es preparar el camino para la enfermedad pulmonar. Las consecuencias físicas de los malos hábitos de este tipo son tan evidentes que no podemos cegarnos a la relación de causa y efecto. Y estamos menos preparados para admitir que los hábitos que no parecen ser en ningún sentido físicos, hábitos de la impertinencia, de la veracidad, del orden, también deberían dejar su huella en un tejido físico, y ese efecto físico probablemente se deba a la enorme fuerza del hábito. Sin embargo, cuando consideramos que el cerebro físico es el órgano extremadamente delicado mediante el cual pensamos, sentimos, deseamos, amamos, odiamos y adoramos, no es sorprendente que esté siendo modificado por el trabajo que debe realizar. Para decirlo de manera pintoresca, es como si cada tren de pensamiento frecuente hiciera un surco en la sustancia nerviosa del cerebro en la que los pensamientos corren ligeramente por su propia voluntad, y estos solo pueden salirse de los rieles con un esfuerzo extremo de nuestra voluntad. Hilos de pensamiento persistentes. Por lo tanto, la dueña de la casa sabe que cuando sus pensamientos son libres de seguir su propio curso, se van a los cuidados de la casa o a la despensa, a la cena de mañana o a la ropa para el invierno. Es decir, el pensamiento corre por el surco que, por así decirlo, ya se ha usado al repetirlo constantemente. Los pensamientos de la madre se centran en sus hijos, del pintor en las imágenes, del poeta en la poesía. Los del ansioso jefe de hogar puede ser el dinero ocasionalmente, hasta que en momentos de presión inusual sus pensamientos golpeen una y otra vez esos surcos gastados por el uso y se nieguen a correr por otro surco, hasta que el pobre hombre pierde la razón simplemente porque no puede sacar sus pensamientos del surco creado en la sustancia de su cerebro. De hecho, allí radica la locura para cada uno de nosotros, en el persistente acoso de cualquier hilo de pensamiento sobre el tejido cerebral. El orgullo, el resentimiento, los celos, una invención en la que ha trabajado un hombre, una opinión que ha concebido, cualquier línea de pensamiento sobre la cual él ya no tenga poder para desviar, pondrá en peligro la cordura de un hombre. Regeneración incesante del tejido cerebral. Si amamos, odiamos, pensamos, sentimos, adoramos, a expensas del esfuerzo físico real del cerebro y el consiguiente desperdicio del tejido, cuán enorme debe ser el trabajo de ese órgano con el que nosotros, de hecho, hacemos todo. Incluso muchos de estos actos cuya ejecución final recae en las manos o los pies. Es cierto. Y para reparar este desgaste excesivo, el cerebro consume la mayor parte de los nutrientes proporcionados por el cuerpo. Como ya hemos visto, un sexto o un quinto de toda la sangre del cuerpo va a reparar los desgastes en la casa del rey. En otras palabras, se está formando constantemente el tejido cerebral nuevo a un ritmo sorprendentemente rápido, que uno se pregunta, ¿a qué edad el niño ya no tiene parte del cerebro con el que nació? El nuevo tejido repite el viejo, pero no con exactitud. Así como un nuevo crecimiento muscular se adapta a cualquier ejercicio nuevo que se requiera, el nuevo tejido cerebral se supone que crece y se adapta a cualquier hábito de pensamiento vigente durante el tiempo de tal crecimiento. Con el término pensamiento, incluimos por supuesto todo ejercicio de la mente y del alma. El cerebro del hombre crece y se adapta a los modos de pensamiento que ejercita habitualmente, dice un fisiólogo de experiencia. O en palabras del Dr. Carpenter, cualquier secuencia de acción mental que se haya repetido con frecuencia tiende a perpetuarse.
De esa manera, nos encontramos automáticamente prontos a pensar, sentir o hacer lo que hemos estado acostumbrados a pensar, sentir o hacer en circunstancias similares, sin ningún propósito o anticipación de resultados conscientemente concebidos. Debido a que no hay razón para considerar el cerebro como una excepción al principio general, que, si bien cada parte del organismo tiende a formarse a sí mismo de acuerdo con el modo en que se ejercita habitualmente, esta tendencia será especialmente fuerte en el aparato nervioso, en virtud de esa regeneración incesante que es la condición misma de su actividad funcional. De hecho, casi no hay duda de que cada estado de conciencia ideacional que sea, o muy fuerte, o que se repita habitualmente, deja una impresión orgánica en el cerebro, en virtud del cual el mismo estado puede reproducirse en cualquier momento futuro, al momento que algo suficientemente adecuado lo provoque. Se pueden adquirir actos reflejos artificiales. Podemos usar lo que dice Thomas Huxley y exponer el caso, en Elementos de Fisiología e Higiene, así. Con ayuda del cerebro podemos contraer una infinidad de hábitos que llegan a ser otros tantos actos reflejos, es decir, que un acto puede requerir toda nuestra atención y la intervención de la voluntad, la primera, segunda y tercera vez que se practica. Pero al cabo de frecuentes repeticiones, llegará a ser en cierto modo como parte de nuestra organización y ocurre ya sin intervención de la voluntad y aún sin que tengamos de él noticia o conciencia. Todo el mundo sabe que se emplea largo tiempo en la instrucción de los reclutas, hasta que a fuerza de ejercicio se consigue que obedezcan una voz de mando, la de firmes, por ejemplo, en el mismo instante de oírla, y llega a suceder que al sonido de la voz sigue inmediatamente la acción sin necesidad de que el soldado piense en lo que hace. A este propósito hay un cuento, que podrá no ser verdad, pero que es muy verosímil, de un chistoso que viendo venir por la calle a un veterano cargado con su merienda, gritó repentinamente, «¡Firmes!», y que el pobre soldado, sin saber lo que hacía, se cuadró y llevó las manos a la costura del pantalón, echando a rodar la carne y las patatas que llevaba. El ejercicio militar había llegado a incorporarse en la estructura nerviosa de aquel hombre. La posibilidad de toda educación, de la que el ejercicio militar es solo una forma particular, se funda en la existencia de esta facultad que posee el sistema nervioso de convertir los actos voluntarios en operaciones maquinales o reflejas. Puede muy bien establecerse como regla que siempre que se provoquen dos estados mentales cualesquiera, ya juntos, ya en determinada sucesión, y que esto se repita con la necesaria frecuencia y con suficiente viveza, en adelante bastará producir uno de ellos para que irremisiblemente acuda el otro, sea ese o no nuestro deseo. Educación intelectual y moral. El objetivo de la educación intelectual es precisamente crear esas asociaciones indisolubles de nuestras ideas sobre las cosas en el mismo orden y relación en que nos las ofrece la naturaleza. El de la educación moral es unir con la mayor fijeza las ideas de acciones criminales con las de castigo y degradación, y las de las buenas acciones con las de contento y gloria. Pero es la conexión íntima de la mente y la materia lo que tiene una importancia más directa para el educador, es decir, la idea que hemos abordado en forma generalizada usando la figura, de ninguna manera científicamente precisa, de un surco o riel. Dado que la dirección constante de los pensamientos produce una cierta línea en los tejidos del cerebro, esta línea es el primer rastro del surco o riel, la línea de menor resistencia, a lo largo de la cual la misma impresión, hecha en otro momento, encontrará más fácil seguir que tomar otro camino. Así surge un derecho de paso para cualquier hábito de pensamiento o de acción. El carácter se ve afectado por la modificación adquirida que recibe el tejido cerebral. De lo anterior procede que la alineación real del cerebro del niño depende de los hábitos que los padres permitan o fomenten,
y que los hábitos del niño producen el carácter del hombre, porque una vez que ciertas costumbres mentales se han establecido, está en su naturaleza continuar para siempre, a menos que sean desplazados por otros hábitos. Aquí termina la filosofía fácil del «no importa» o «ya crecerá», «ya aprenderá a hacer lo bueno», «es tan pequeñito, ¿por qué no esperar mejor?», entre otras justificaciones. Todos los días, cada hora, los padres están formando pasiva o activamente aquellos hábitos en sus hijos de los cuales dependen, más que de cualquier otra cosa, el carácter y la conducta futuros. La influencia externa. Consideremos ahora la influencia externa. El 90% del tiempo comenzamos a hacer algo porque hemos visto a otra persona hacerlo. Lo seguimos haciendo y allí surge el hábito. Si es tan fácil para nosotros adoptar un nuevo hábito, es 10 veces más fácil para los niños. Y aquí radica la verdadera dificultad en cuanto a la educación en hábitos. Es necesario que la madre esté siempre alerta para cortar de raíz el mal hábito que sus hijos puedan estar adquiriendo de otros adultos en el hogar o de otros niños.